Es indudable que si le trabajamos a la educación, si le trabajamos a la formación desde nuestras escuelas y colegios, vamos a tener mejores ciudadanos. Apostarle a la argumentación, al pensamiento crítico, a la argumentación, pero sobre todo a esa invitación que la UNESCO nos ha hecho de aprender y enseñar para crear felicidad. Algo que parece tan ajeno a todo lo que nosotros realizamos. Es por eso que en este espacio de opinión en rojo y negro queremos hacerle un homenaje a aquellos docentes en nuestro departamento que se han ganado un reconocimiento por su labor y sus proyectos educativos, desde el premio Nicanor Restrepo, una fundación que premia la investigación y la innovación social, y desde Pro Antioquia, cómo estas iniciativas permiten que cada vez más se desarrollen competencias educativas que formen para la vida. Pero ¿qué tal si escuchamos cuál es el impacto de este premio? ¿A qué le apunta? Y sobre todo, ¿qué tipo de educación es la que estamos generando en nuestro departamento y en nuestro país? La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. El premio es una iniciativa de la Fundación Pro Antioquia que busca mantener el legado y la memoria del doctor Nicanor Restrepo Santamaría. El premio tiene dos categorías, una de ellas en educación, para maestros y directivos de los 117 municipios de Antioquia, y está la categoría de investigación social. Esta es de un ámbito nacional y está dirigida a investigadores o a grupos de investigadores muy en el foco de las universidades y centros de investigación. El premio busca identificar buenos proyectos y realizaciones, tanto en la escuela como en las instituciones de educación superior, ¿verdad? Ello allí entonces lo que nos indica es que hay unas buenas prácticas escolares, ¿cierto? Y sin duda, de cara al ámbito educativo, eso va dirigido al desarrollo de mejores prácticas y de mayores aprendizajes en los estudiantes, ¿cierto? Y con respecto a la investigación, pues sin duda, en el ámbito universitario, por decirlo de alguna manera, la investigación tiene sentido porque está dirigida a resolver problemas sociales. En Pro Antioquia, digamos, la magia de lo que hacemos está en hacer todo con otros. En Pro Antioquia no hacemos nada solitos. Entonces, una vez se pensó en este premio Nicanor Restrepo Santamaría, inmediatamente también pensamos en las entidades públicas y privadas que quisieran sumarse a hacer este tipo de reconocimientos. Por ello, en particular en educación, contamos con el apoyo de la Secretaría de Educación del departamento, pero adicional el apoyo de la Universidad de Antioquia con su Facultad de Educación, la Universidad Pontificia Bolivariana con su Escuela de Educación y de Pedagogía, las dos cajas de compensación familiar que tenemos en el territorio, Confama y Confenalco. Digamos que en educación ellos pues son unos grandes apoyos para poder desarrollar pues todo este ejercicio que hacemos, que además nos interesa por supuesto identificar esas buenas prácticas, pero también poderlas llevar a otros ámbitos para que otros maestros y otros actores del desarrollo social se enteren qué está pasando en la escuela. Este tipo de premios es importante para el ámbito escolar y para la investigación, porque pues además de que hace lo propio, que es reconocer este tipo de prácticas, saca del anonimato muchas de esas buenas experiencias que suceden en la escuela, muchos de esos buenos proyectos de investigación que se dan en las universidades y fundamentalmente van dirigidos a resolver problemas sociales. En el año 2016 se creó el premio Nicanor Restrepo Santamaría, que es un premio que busca incentivar la investigación social,
y sobre todo una iniciativa desde la Fundación Pro Antioquia, donde diferentes instituciones se unen para apoyar estrategias de convivencia, de innovación social, de impacto a las comunidades. Pues bien, en este espacio de opinión queremos resaltar la labor de los ganadores de este premio, de aquellos que hicieron posible no solo crear conciencia, impactar, sino generar también un valor agregado a las comunidades con sus investigaciones. Y para ello nos acompañan los docentes ganadores, William Alexander Cruz, quien es docente de Ética y Valores de la institución educativa Luis Eduardo Arias Reinel del municipio de Barbosa. Bienvenido. Y nos acompaña igualmente Julián Alexis Cataño, quien es director del Centro Educativo Rural San Juan del municipio de San Roque. Muy bien. William, empecemos con usted. Cuando usted propone toda una estrategia de ese proyecto en la institución que le hace merecedor al premio, esas diferentes fases, cómo se fue gestando para que tuviéramos como resultado final el fruto de ese proyecto ganador. Claro, César, muchas gracias primeramente por tu invitación, calurosa bienvenida. Contarle que básicamente el proyecto del emocionario es un ejercicio de inteligencia emocional que parte de los pilares que precisamente propone Daniel Goleman para la inteligencia emocional. Estos pilares son el autoconocimiento, son la autorregulación, que los estudiantes puedan reconocer sus emociones y aprender a sosegarlas, aprender a gestionarlas, pero también tenemos la capacidad de relacionarnos con el otro, es decir, está el trabajo interno que cada estudiante debe hacer consigo mismo, con su experiencia emocional, pero también el trabajo que debe proyectar a una comunidad. Entonces, partiendo de esos pilares de la inteligencia emocional, nos preguntamos de qué manera podemos hacer pedagogía de las emociones en el contexto escolar. Entonces nace el proyecto del emocionario, donde los chicos a través de unas guías dirigidas reflexionan 42 estados emocionales que viven en la cotidianidad. El deseo, la culpa, la vergüenza, la alegría, la ira, la irritación, la vergüenza, el desaliento, el estrés. Todas estas emociones que en suma generan problemas psicosociales bien profundos en las escuelas. Estamos notando, César, por estos días después de la pandemia, que hay un florecimiento de situaciones de diversas violencias. Y eso, la escuela no es ajena a esa realidad. En la escuela también vemos bullying, acoso, ciberacoso, situaciones de peleas, de riñas escolares y fuera del colegio. Proyectos de inteligencia emocional y de salud mental lo que procuran es propiciar que esa convivencia escolar sea lo suficientemente viable y pacífica para que las escuelas sean entornos protectores y entornos seguros donde se va a estudiar y aprender, no a discutir y a pelear. Entonces, el proyecto del emocionario recoge en 4 fases esos pilares. Aprendiendo a conocerme, los estudiantes realizan test de autoconocimiento. Reconocimiento emocional, 42 estados emocionales como ya te lo advertí. Y también vinculamos lo que es el juego y la gamificación para hacer del proyecto algo completamente lúdico y cercano a la realidad de los chicos. Cuando de proyectos se trata, Julián, así como William está aquí como ganador de uno de esos premios, ese proyecto que llevó a que en su comunidad allí en San Roque, en una zona rural, se pudiera crear esa integración con la comunidad que llevara a que efectivamente este proyecto pudiese implementar y de qué manera como lo hizo. Sí, el proyecto se denomina Hacia una escuela nueva para el siglo XXI, pensando sobre todo en un concepto fundamental que debe ser propio y que debe conceptualizar la educación rural y la pedagogía campesina, que es las nuevas ruralidades, las innumerables dinámicas de este siglo que ha traído desde las tecnologías, el avance científico y obviamente desde la globalización, pues factores que han incidido y repercutido en el campo, en la zona rural. Y hay que tener en cuenta, en términos de la población, que la ciudadanía campesina siempre se ha categorizado como de tercera categoría. Entender la ciudadanía campesina como de tercera categoría, esa connotación simplemente dice que en comparación a un habitante de la ciudad o una
de una urbe, pues no tiene las mismas condiciones y las mismas facilidades para acceder a los mínimos de justicia. Entonces pensamos en nuestros niños rurales, en nuestras niñas rurales, en el abuelo que creció toda la vida cortando caña, cogiendo café, en el arriero, en la chapolera, y ese es nuestro sustento básico y fundamental para pensar que hay que conceptualizar la educación rural. Entonces, en esa idea de pensarnos la educación rural, el CER San Juan tiene 44 sedes a través de un proceso de desagregación que buscaba que no fueran parte de las instituciones, porque los proyectos educativos desconocían los modelos educativos flexibles, que es uno de los elementos pilares dentro de la pedagogía campesina. Entonces, en ese recorrido diario por 44 comunidades rurales que son tan diferentes dentro de un mismo territorio, porque hablamos de unas escuelas ubicadas en el Cañón del Nus, hablamos de unas escuelas ubicadas en el embalse de San Lorenzo, hablamos de unas escuelas ubicadas cercanas al Magdalena en Caracolí, pues aledañas. Entonces San Roque no puede, y ningún territorio rural puede ser equiparado con otro, porque digamos que en Urabá es muy diferente, en el occidente, en el suroeste, las ruralidades de Medellín son diferentes, pero sí hay unos elementos que desde Vicky Colbert, en la fundación de la Escuela Nueva, han debido o han tenido que ser replanteados. La población rural que hace parte y que hizo parte del CER San Juan durante los 3 años en que se consolidó el proyecto, fue como, digamos, los que aportaron una información empírica para entender lo que nosotros al final conceptualizamos como unos pilares. Es muy importante y es una constante dentro de estos proyectos, que deben tener pilares conceptuales que fundamenten una pedagogía, en este caso rural y campesina. Esos pilares que observamos a través de lo que piensan, dicen, de lo que sueñan los niños, los mismos maestros rurales, que su cultura profesional docente es muy diferente a la cultura profesional de otros, se basan en unos elementos importantes para mencionarlos rápidamente. El primero es un opúsculo de La Paz Perpetua de Kant, que dice que la paz es una exigencia de la razón y por tanto es realizable, y que además es posible porque está en nuestra naturaleza. En ese sentido, pensar en la paz desde la escuela y obviamente en la comunidad rural, que es la más golpeada por la violencia que ha tenido este país. El segundo son los mínimos de justicia que comenta de la Cortina, que si bien son responsabilidad del Estado, es deber de la escuela formar a ciudadanos que tengan la capacidad de exigir desde todas sus posibilidades el cumplimiento de esos mínimos de justicia, apartándose de la categoría de pobladores de tercera. Otro de los elementos importantes es Freire, obviamente, pues yo siempre lo menciono, al mencionar que el docente tiene un deber político, Y además, en su libro Educación para la práctica de la libertad y pedagogía del oprimido, nos deja un legado muy importante, y es la emancipación del currículo y sobre todo el currículo rural, que debe tener características diferentes a un currículo diseñado para una nación tan diversa, que sin embargo la gran diversidad de Colombia está en el campo, la gran riqueza cultural está en el campo, y tenemos que trabajar un currículo occidentalizado, un currículo urbano. Entonces digamos que todos esos elementos son la lectura que uno hace de lo que se vive en el campo. El grupo de investigación PAICA nació por iniciativa de los estudiantes. Cuando los estudiantes se comenzaron a hacer preguntas acerca de los fenómenos que ellos observaban, pero como que no hallaban respuestas, acudieron a mi persona, ¿cierto? Como para buscar esos espacios, esos encuentros, como para empezar a buscar esas soluciones, a esas preguntas que se hicieron ellos en ese momento. El grupo de investigación PAICA nació hace 4 años, ¿cierto? Con una niña del grado 8º que me realizó la primera pregunta, una pregunta de carácter biológico, ¿cierto? Relacionada con mariposas. Y a partir de ahí comenzó a crecer el grupo de investigación. Al principio fue un solo semillero, el semillero de conservación de flora y fauna, pero ya después ingresamos con robótica, con astronomía, con banda, como abriendo esos espacios para las múltiples áreas del saber y del conocimiento que se exploran en una institución educativa como tal.
fue de esta manera como a través de todos esos 3 años de recorrido, el grupo ha ido creciendo, más estudiantes, más interesados, más que han observado a sus compañeros cómo han crecido en conocimiento, ¿cierto? En práctica, y se han interesado, se han motivado por pertenecer en los semilleros y aportar un poquitico también a su crecimiento personal. El principal logro de esta experiencia ha sido ver cómo los estudiantes crecen, ¿cierto? En sus capacidades a través del tiempo, a través del desarrollo de los proyectos, cómo las familias también crecen, mejoran sus formas de relacionarse con sus familias, cómo las familias también se vinculan a los procesos, a los proyectos institucionales, cuando antes han sido como muy reacias, ¿cierto?, a participar con las diferentes interacciones de la institución educativa. Ahorita ya las familias se vinculan más a través de los proyectos, ¿cierto? Cuando ven que el estudiante tiene un producto a partir del conocimiento que él mismo genera en la investigación, eso es muy significativo para ellos. Y por esa razón es que el grupo de investigación ha tenido un impacto no solamente en el municipio, sino también en la región, en el suroeste, como tal. Ganarse el premio Nicanor ha significado un orgullo no solamente para mí como docente, sino también los estudiantes como investigadores, la población como comunidad como tal, ¿cierto? Todos se han sentido muy identificados con ese reconocimiento y lo aplauden, se aplauden ellos mismos, aplauden los estudiantes, aplauden los compañeros, las mamás aplauden a sus hijos, ¿cierto? Los hijos aplauden al docente y a los docentes que estamos ahí vinculados en los diferentes semilleros de investigación como tal. Ha sido todo un orgullo y un honor también recibir esa condecoración. El principal reto que se viene a los próximos años es mejorar los espacios de formación. Allá los espacios se han ido estructurando con materiales que se encuentran en el entorno. El laboratorio de robótica está hecho de guadua, ¿cierto? Con plástico y toda la cosa. La idea es como buscar mejores espacios para que los estudiantes tengan un confort a la hora de desarrollar los proyectos. Eso es un reto gigante porque requiere infraestructura, requiere recursos, una gran cantidad de cosas, pero que sé que no es tampoco una tarea imposible. También se viene un reto de capacitación de los docentes, también de los estudiantes, buscar esos recursos de capacitación, buscar esos retos de motivación a los compañeros, que los compañeros se vinculen a los proyectos, ¿cierto? Que busquemos como esa manera de cómo relacionarlos para que entre todos podamos retomar todas esas actividades que han sido tan significativas para los estudiantes y puedan crecer, puedan desarrollarse de una mejor manera, puedan impactar aún mucho más en la comunidad. Esos son los 3 principales retos. Cuando de los premios se trata, es un reconocimiento, pero es un reconocimiento dentro de los muchos docentes que en Colombia y en nuestro departamento a diario se levantan para formar de la mejor manera no solo buenos profesionales, sino también buenos seres humanos. Allí, en las ciudades, pero también en las zonas rurales. ¿Qué llevó a que hoy estemos hablando con los ganadores de este concurso? ¿Cuáles fueron los principales criterios que se tuvieron en cuenta? ¿Cómo cada vez más nos vamos dando cuenta de la necesidad de empoderar a quienes educamos de herramientas que les permitan vivir para la vida? Y sobre todo, como lo declaró la UNESCO al inicio de este año, incluso aprender y enseñar para ser felices. Pero que sea precisamente Ana María Fernández, jurado de los premios Nicanor Restrepo, quien nos comparta cuáles fueron esos principales criterios que llevaron a la premiación y que hoy nos tienen con 2 de sus ganadores. La nota que veremos a continuación. Esto es un premio que lo que potencializa en los maestros es el desarrollo de unas competencias.
pero también cómo esas competencias las ponen al servicio de la escuela para poder tener unas transformaciones, no solamente dentro del aula, sino la posibilidad que ellos tienen en transformar las vidas de sus estudiantes a través de los proyectos que plantean. Cuando un maestro se acerca a desarrollar proyectos que van encaminados en el desarrollo de esas competencias, de esos talentos de los estudiantes, es la evidencia clara de cómo se pone también al servicio esa transformación social al interior. Criterios básicos de la selección de estos proyectos de experiencias significativas. En primer lugar, es que dé respuesta a una problemática al interior de la institución, por ejemplo, los temas de comunicaciones. Entonces, a través de estos proyectos y estos programas, cómo desarrollan una comunicación mucho más fluida, asertiva, pero que llevan también a los estudiantes a generar otras competencias y a descubrir nuevos talentos. Lo segundo, la creatividad también y la sostenibilidad de la experiencia en el tiempo. Aquí son proyectos que también se tienen en cuenta dentro de esos criterios, es cuál es la permanencia en el tiempo. Y hay un tercer elemento bien importante y es la pertinencia del proyecto frente a esos contextos que presenta la escuela, ya sea en relación con los estudiantes, ya sea en relación entre estudiante y su espacio físico. Esa pertinencia que se hace muy poderosa, poder entender bien esos contextos, desde dónde se desarrolla la experiencia significativa y cómo se pone al servicio de toda una institución educativa. Lo que se busca con este premio es que los maestros puedan poner al servicio de la sociedad todo lo que desarrollan al interior del aula. Pero adicional, cómo los estudiantes, cuando son partícipes, creadores, cuando en un espacio de co-creación desarrollan estos proyectos, es también la posibilidad de cambiar nuestro mundo y también la transformación de nuestras sociedades. Si hay algo importante de motivar en la educación, es aquello que tantas veces se nos ha insistido, como la argumentación, el pensamiento crítico, la creatividad y lo que ahora nos ha invitado la UNESCO, y es aprender para ser felices. Cuando uno piensa en el emocionario, piensa en cómo un proyecto de este tipo, escuchábamos a la jurado esa serie de categoría que le permitió identificar qué elementos merecían un premio, y entonces uno dice, claro, lo mencionaba usted al principio, William, y es que la pandemia llevó a que efectivamente nosotros pudiéramos decir estamos ante un asunto no solo de salud física, sino de salud mental. Mencionaba usted en este proyecto el emocionario precisamente la categoría de inteligencia emocional, aquello que lleva a que nuestros estudiantes puedan identificar y estos jóvenes puedan identificar herramientas, ¿sí?, para el cultivo de su vida y de su felicidad misma. ¿Cómo contribuye esto a la salud mental de nuestros jóvenes? Claramente, César. Yo digo y uso el concepto de educación integral, no solamente pensando en lo cognitivo, en las pruebas ICFES, en la ciencia que el estudiante va a aprender, en el quehacer por el cual se va a ganar la vida, sino que el estudiante tenga conciencia de sí. Y esa es la palabra que a mí me gusta, que sea consciente. Si yo logro que un estudiante sea consciente, ya hemos ganado mucho para formar un buen ciudadano. Seguramente habrán otros mecanismos para formar buenos profesionales, buenos emprendedores, que necesitamos en la sociedad. Pero ahorita precisamente hablábamos detrás de cámaras con Julia, acá mi compañero, que muchos proyectos de vida se derrumban precisamente por no saber canalizar emociones. Muchos talentos se van por la borda y se desperdician precisamente por no saber gestionar lo que es la inteligencia emocional. Entonces no podemos olvidar, ni podemos sacar, ni desvincular la escuela de esa necesidad que tenemos, y es de orientar a los chicos, como decías ahorita, César, entregarles los insumos para que ellos se reconozcan al otro, se gestionen y aprendan a regular o a sosegar todas aquellas emociones que yo llamo perturbadoras, como el doctor Goleman también lo manifestaba. Emoción perturbadora, toda emoción que puede perturbar tu proyecto de vida, que puede estropear tus planes, que puede jugarte una mala pasada.
Entonces, cuando hablamos del impacto de la inteligencia emocional en la escuela, pues tiene todo que ver, porque es transversal a la vida, es transversal a lo cognitivo. Estudiantes con mente sana, cuerpo sano, motivados hacia el acto educativo y por supuesto con buenas relaciones interpersonales que, como decías, la pandemia develó. No es que esto fuera algo que se inventó el COVID, es que esto simplemente despertó el león dormido, ¿verdad? El confinamiento obligatorio, el estar aislados, hizo que los chicos represaran una cantidad de emociones que, como en una olla express, en algún momento salieron a la luz y de la peor forma. Entonces, estos proyectos generan eso, es la esperanza para que nos podamos apropiar de esto tan importante que se llama el ser, el ser. Cuando uno se acerca a estos proyectos que merecieron este premio por parte de ustedes tan reconocido, uno piensa en la educación rural campesina. Usted ya planteaba esa importancia de la mirada al campo, de la mirada a aquellos ciudadanos que no son de segundo orden, así muchas veces nuestras condiciones de vida nos hayan llevado a eso. Cuando aplicamos este proyecto allí en el campo, ¿con qué se encontró usted? Con una adecuada, allí en el municipio de San Roque, por supuesto, pero ¿cómo lo puede ir abriendo a otros escenarios? Nos encontramos con una receptividad y esa aplicación que nos va a permitir en el tiempo para que haya una educación de calidad en la zona rural. Creo que realmente es el objetivo del proyecto. En sí tiene dos líneas importantes, una es las mediaciones pedagógicas de los modelos educativos flexibles, que es rescatar la historia de la educación rural y esas formas que el maestro del campo siempre ha llevado al aula, a la escuela de la montaña, a la escuela más dispersa, más distante, para tratar de generar conocimiento. Hay algo muy importante y es que no podemos abandonar elementos como un gobierno estudiantil socioafectivo, que es propio de los modelos educativos flexibles, que los estudiantes de la escuela son los que lideran diferentes procesos a partir de comités escolares, jardinería, ellos son los que siembran el jardín de las escuelas, son los que cuidan la huerta escolar, incluso hay proyectos importantes en torno a la huerta escolar, una idea de soberanía alimentaria dentro de la escuela que fundamente las necesidades propias del restaurante, del SPAE. Y hay otra parte que se llama San Roque, Territorio Rural de Conocimiento. Digamos que hay dos líneas grandes dentro del proyecto hacia una escuela nueva para el siglo XXI. Ahí en este gran enfoque, que lo denominamos San Roque, Territorio Rural de Conocimiento porque era nuestro contexto, lo que pretendemos en nuestra visión como institución es que el Centro Educativo Rural San Juan sea reconocido en el departamento de Antioquia como un líder en la implementación de los modelos educativos flexibles y obviamente de una escuela que sea acorde a una escuela rural campesina, que sea acorde a las exigencias del mundo moderno. Entonces hemos empezado a hacer, digamos, unas pasantías, unos encuentros con maestros de Amalfi, con maestros de Angostura, con maestros de San Rafael, asesorar maestros de Segovia, de Vegachí, para que vean de qué manera nosotros estamos trabajando por una educación rural de calidad, que es lo fundamental. Generar en estos niños es algo que nosotros manejamos también, hablando de las emociones, desde la felicidad de Aristóteles, que existan en los campesinos, en los niños rurales, un orgullo de ser del campo, pero también un proyecto de vida feliz. Para nosotros la educación se centra en generar un proyecto de vida feliz que involucra no solamente al individuo que asiste a la escuela, sino a la familia como núcleo de la sociedad y obviamente a la comunidad veredal que integra. Entonces, este proyecto tiene pensado mutar de San Roque, Territorio Rural de Conocimiento, a Antioquia, Territorio Rural de Conocimiento, Antioquia Rural. Antioquia Rural. Eso nos lleva a que indiscutiblemente ustedes que están allí en la docencia, en cada uno de sus municipios, que han tenido la oportunidad de acercarse por medio de este proyecto al ser humano, al estudiante como persona, a las comunidades, a las familias. Eso nos lleva, William, como a que indiscutiblemente desde la educación podamos hacer un llamado efectivamente en términos de retos y de desafíos, hacia dónde considera usted, además de todo lo que ya nos plantean los grandes teóricos, por supuesto, de la educación, sí,
que nuestra enseñabilidad, ¿hacia dónde debería ir aplicada? ¿Qué retos podrían plantearse allí? Claramente el reto y el desafío de la educación en el siglo XXI tiene que ir apostándole a lo holístico, a lo que es más integral, ¿verdad? No solamente segmentar la educación por áreas, y ese es uno de los grandes pecados que tiene nuestro sistema educativo, y valga la pena hacer la autocrítica, porque estamos en un sistema educativo donde tenemos 9 áreas fundamentales, pero después de esas 9 áreas conozco escuelas donde los chicos tienen hasta 18 y 23 asignaturas. Entonces, esa segmentación de lo cognitivo hace que los estudiantes pierdan el sabor y pierdan la motivación por el acto de educar, de la educación como tal. Entonces, pensar en la integralidad significa cohesionar, ¿verdad? No solamente pensar en desarrollar personas muy inteligentes, sino personas y seres humanos que pueden ser útiles para la sociedad. Entonces, esa es la diferencia entre la inteligencia y la genialidad. Necesitamos despertar ese deseo de los estudiantes, no solamente clasificarlos por un número, sino también tener coherencia con sus acciones, con su salud mental, con su personalidad, su temperamento, y regular toda esta situación que veníamos hablando ahorita hace un rato, llamada emoción. Y eso finalmente con usted, Julián, nos lleva a qué llamado a hacer a la zona rural, es decir, a volver la mirada hacia lo rural. Porque a veces volvemos la mirada hacia lo rural simplemente ante el desabastecimiento, ante la necesidad de cierto tipo de impacto de las políticas de Estado, pero es que la parte educativa, chicos que probablemente, o lugares donde solamente hay hasta el grado 5º en primaria y no hay bachillerato, y para hacerlo tienen que desplazarse, como hacer grandes recorridos para llegar a ello. ¿Qué llamado hacer para que haya una educación de calidad y esos desafíos que nos caben en términos de ruralidad? Cuando hablamos de ruralidad siempre se nos viene a la cabeza pobreza, ¿cierto? Distancia, lejanía, y sobre todo pues dentro del lenguaje académico se habla de una zona vulnerable. La zona más vulnerable es la zona rural, ¿cierto? Porque obviamente es la más abandonada por parte de las políticas estatales. ¿Cuál es el llamado? Primero que todo, a que recobremos la identidad de la educación rural, nosotros como maestros y directivos rurales, que nosotros seamos los primeros defensores de una educación rural de calidad en el campo, no todo lo contrario, porque es que también terminamos los maestros quejándonos de que el Estado no está, de que no llega el recurso, no llega el libro, y nos pasamos entonces siempre sobre las ausencias y no sobre lo que existe en el contexto y que se puede potencializar. Y lo segundo es que la investigación como tal académica de las universidades sobre el campo pues se centra en unos elementos constantes, ¿cierto? Tenemos que ir más allá de entender cómo se identifica la vulnerabilidad y generar realmente, y yo estoy totalmente de acuerdo con William, y es que el currículo debe ser decolonizado necesariamente y debe dejar de ser fragmentado. Eso es fundamental, y para la zona rural debe ser necesariamente contextualizado, porque cuando hablamos de zona rural no estamos hablando del campesino, estamos hablando de los indígenas, de los afrodescendientes, de los mineros, de los pescadores, de un sinnúmero de saberes que han estado ahí, que nosotros hemos llegado a vulnerar, a colonizar, a transgredir, pensando que lo único que se puede enseñar es lo que está instituido. Entonces, también el último punto, un llamado a la legislación, a quien legisla sobre la educación rural, que realmente conozca el campo, porque no lo conocen. Y legislan de manera global para todo Colombia, sin tener en cuenta las particularidades. Hay demasiado, es que realmente en la legislación colombiana no se tiene en cuenta la educación rural como una educación diferente. Lo han dicho ustedes, es un llamado a volver la mirada hacia lo más esencial en lo educativo, que es el ser humano. Impactar el activo más importante, si es que muchas veces lo hemos llamado así en nuestras instituciones, donde nuestros estudiantes no solo son un número de identificación, sino un ser humano que muchas veces desde lo personalizado requiere ser reconocido e impactado. Entornos de educación en los que no solamente quien se educa, sino también su familia terminen impactados, será una de las tareas más fundamentales. Pues bien, con William, con Julián,
proyectos que hicieron posible un reconocimiento, un premio bajo esta modalidad de Nicanor Restrepo, desde ProAntioquia, que lidera estas iniciativas para que cada vez más se reconozca no solo lo bueno, sino lo mejor que se hace desde la educación. Mil gracias, profe William, mil gracias, profe Julián. No solamente felicitaciones por este premio, sino gracias porque a través de sus proyectos seguramente tendremos mejores seres humanos que el día de mañana como profesionales podrán desenvolverse con competencias adecuadas en nuestra sociedad. Y a ustedes, por supuesto, mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.